¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Mirad, en este vídeo vamos a hablar de la baliza V16 y de últimas noticias potentes e importantes e interesantes que están sucediendo. Además, como os prometí, seguimos haciendo un estudio jurídico y ya tenemos un modelo de recurso mientras eso llega, que se van a tardar meses o años probablemente en tener una resolución si vamos hasta el final, pero entre medias hay soluciones y en este vídeo os voy a poner también un enlace para que podáis descargar un recurso cuando queráis sobre un tema del que vamos a hablar en este vídeo. Pero antes, permitidme, y lo voy a seguir haciendo hasta enero del 26, que os dé las gracias porque hemos llegado al 1.000.000 de suscriptores en el canal antes incluso de lo previsto. Parecía imposible. Mirad lo que ha llegado a casa. Mirad lo que hay aquí. La plaquita dorada del 1.000.000. Esto va por vosotros. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, por vuestro interés, por todo aquello bueno que me habéis traído y por la fuerza que me dais para seguir creando vídeos aquí en el canal número 1 de información en España para españoles de carwow.es, que esa es nuestra misión, informar al público europeo y concretamente al español de los automóviles, de sus tecnologías y de todo lo que sucede alrededor de un momento histórico en la industria del automóvil. Un momento histórico para lo bueno y también para lo malo, como es el asunto de la baliza V16. Y precisamente en este canal hace unos días publicamos una entrevista al gran Juan Carlos Toribio, desterrado, un hombre que tiene un canal de YouTube que os recomiendo que sigáis y os suscribáis a él si no lo habéis hecho ya, y que nos contó muchísimos detalles, muchísimos, como dicen los anglosajones, insights, cosas de cómo funciona el mundo de la seguridad vial en España, las contradicciones, las ilegalidades de la DGT, cosas vergonzosas e incluso su propia biografía, su propia historia de cómo lo expulsaron del cuerpo de la Guardia Civil de Tráfico precisamente por tener celo por hacer bien su trabajo. Todo eso está en la entrevista y además vamos publicando seriales en los vídeos cortos que están batiendo récords de audiencia ahora mismo. Si no lo habéis hecho ya, echad un vistazo a los shorts o a la entrevista que os voy a poner al final de este vídeo porque lo que cuenta Toribio es brutal y es una de las mayores autoridades en España en seguridad vial porque se conoce la normativa al dedillo y además dedica todo su tiempo de su vida a estudiar accidentes, conoce todo el reglamento y en definitiva es un defensor de los derechos de los conductores y de los motoristas para los que trabaja por vocación. Bueno, dicho todo esto, con Toribio quedamos en que iba a desarrollar un modelo de recurso. Esto es muy importante, yo lo quiero dejar bien claro, como periodista intento ser riguroso. Toribio tiene una teoría acerca de que la normativa está mal hecha y que con un recurso, con una forma de recurrir, puedes ganar una hipotética denuncia, que es algo muy rarísimo que puede suceder si no pones la baliza V16. Y es por la confusión, según él, en la normativa entre lo que es la calzada y lo que es el arcén. Su teoría es que si tú estás parado en el arcén y tu vehículo o la carga de tu vehículo no obstaculiza la calzada, que es el lugar donde circulan los coches, no tienes por qué poner la baliza. Esto está siendo contestado por canales oficialistas de policías, especialmente los policías municipales, que como un equipo de opinión sincronizada están publicando información en contra de las cosas que dice Toribio e igualmente también a favor de la baliza V16. De eso voy a hablar en este vídeo. Así que yo simplemente os digo que Toribio ha puesto a nuestra disposición un modelo de recurso por si te multan y estás en esa tesitura de que tu coche está perfectamente parado en un lugar donde hay arcén. Si es así, según él, no te deberían de multar. En el enlace que te he puesto en el primer comentario y también en la descripción del vídeo, en un servidor seguro he colgado el archivo doc con el modelo de recurso que puedes utilizar libremente por cortesía de Juan Carlos Toribio, recuerda, el desterrado, un personaje y una persona, un ser humano sobre todo consagrado a la seguridad vial y que espero poder seguir continuando la relación con él en el sentido de colaborar e igualmente pues traerlo al canal periódicamente para que nos cuente cosas jugosas e interesantes sobre algunos temas, algunos puntos de vista que tenemos claramente fijados en común y sobre los que nos gustaría llegar hasta el final. Así que ya lo sabes. Este preámbulo también para que sepas que tienes ahí un modelo de recurso siempre siguiendo las teorías de Juan Carlos Toribio porque yo, Juan Francisco Calero, no tengo los conocimientos técnicos necesarios para saber, en este caso, si lo que dice Toribio es cierto o no. Y el asunto es que hasta que no se pongan las primeras multas con esa casuística y se presenten los primeros recursos, no vamos a tener la seguridad al 100% de que los puedes ganar. Y eso hay que dejarlo bien claro, hay que hacer un descargo, un pliego de descargo en relación a lo que nosotros os ponemos a disposición. Eso no significa que tengamos la seguridad absoluta de que vas a ganar un posible recurso. Pero ahí tienes un modelo de recurso por cortesía de Toribio y con la amplificación y la cortesía por nuestra parte de ponértelo en bandeja para que te lo descargues por si lo quieres utilizar. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo
cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Bueno, dicho todo esto, lo que está pasando en los últimos tiempos es que, como digo, han comenzado a aparecer los equipos de opinión sincronizada a favor de la baliza V16. Es muy interesante cómo hay determinados colectivos dentro del mundo policial que se están posicionando claramente a favor y claramente en la dirección de contestar las opiniones de los que estamos meneando el árbol de este asunto, porque consideramos que más allá de la cuantía económica, esto es un atentado contra el sentido común, contra el bolsillo del ciudadano, es una recaudación de impuestos encubierta, consideramos, opinamos, y además de eso, también tenemos muy claro que esto no ayuda a favorecer la seguridad vial. Y sobre eso me quería precisamente centrar, porque todavía tengo más expertos en seguridad vial que traer al canal, pero te quería hablar de una persona que es Juanjo Alba, que es uno de los mayores, igualmente como todos los que traemos aquí, reputados expertos que hablan de seguridad vial desde su posición de doctor ingeniero industrial en la Universidad de Zaragoza y que además lidera varios grupos de investigación sobre accidentología. Esta persona se posiciona claramente también, mire usted qué casualidad, en contra de la baliza V16. Y los argumentos que esgrime son muy interesantes, porque más allá de la lógica que tenemos todos, que es la lógica de que la baliza no se ve en cambios de rasante, ni tampoco se ve en curvas con un grado de cierre lo suficientemente grande como para que nos encontremos ya con el objeto por delante, no se ve en determinadas circunstancias, a pesar de que la DGT utiliza la programación mental y el eufemismo de decir que se ve menos, que tiene narices que un organismo público manipule el lenguaje para intentar engañar y persuadir a la población, porque esto es persuasión y manipulación psicológica de la población, ni más ni menos, utilización de técnicas de programación mental para meterte algo por la cabeza supuestamente bueno. La cuestión es que, al margen de lo evidente, es que la baliza igualmente, cuando hay lugar de visibilidad suficiente, no aporta lo suficiente desde el punto de vista de la visibilidad, ergo de la seguridad vial, como para justificar su utilización como dispositivo único. Porque, como muy bien dice Alba, y es algo que todos tenemos muy claro cuando estamos en la carretera, el triángulo se ve siempre salvo que haya niebla. Si hay niebla tampoco se ve la baliza o condiciones meteorológicas muy complicadas. El triángulo además es un medio de percepción psicológica muy potente, en el sentido de que nos está alertando antes de llegar al lugar del problema de una anomalía en la carretera, de un obstáculo que obliga a activar nuestra atención en un momento en el que lo mismo no tenemos el 100% de la atención puesta en la carretera. Ahora hablamos un poquito de eso. Pero la cuestión es que el obstáculo nos alerta de que algo anómalo está pasando antes de llegar al problema. Aunque el problema ya lo estemos oteando igualmente. Pero ya tenemos una segunda alerta o anticipación. De hecho, una de las grandes cosas que se hacen fatal en España es que cuando hay carriles cortados en la carretera, la señalética, la información, no se pone ni con la suficiente anticipación ni con la suficiente calidad de la información. Cuando te vas a otros países anglosajones en los que los pictogramas no solamente existen, sino también los mensajes textuales, muchos kilómetros antes tienes señales que te advierten de un corte en la carretera, etc. Ahora tenemos los paneles luminosos que son una gran ayuda, pero tenemos mucho que aprender todavía. Y eso se demuestra la falta de rigor o de mejora en ese sentido, la cantidad de personas que van conduciendo y no se mueven de carril hasta que no se encuentran los conos, cuando tenían que hacerlo cientos de metros antes para ayudar a regular el tráfico y la cantidad de situaciones de peligro que se producen por eso, como para que un dispositivo que está colocado encima del coche nos alerte de nada con anticipación. Aparte de que se ve muy mal porque no es suficientemente potente, aparte de que pasados minutos de funcionamiento, especialmente en los 30, su capacidad lumínica desciende, aparte de que no se puede colocar fácilmente en muchos tipos de vehículos distintos, la baliza no tiene suficiente capacidad lumínica y elimina el factor de sorpresa, de anomalía, de cambio en las condiciones, en el contexto de la conducción por un obstáculo que es el triángulo, que siempre se ve si se coloca correctamente. Triángulo efectivamente que tiene un problema, que es la deambulación por la carretera. Por cierto, aprovecho para decir que yo creo que nadie en el mundo, prácticamente nadie, se pone a contar pasos para colocar el triángulo, esos famosos 100 metros de los que habla de la EGT, para justificar su eliminación en dirección contraria al coche y vuelta. Y creo que nadie en la historia ha multado a nadie por contar pasos, salvo que hayan puesto el triángulo encima del coche, que no se tiene que hacer, pero en definitiva, que la eliminación del triángulo y la colocación de la baliza elimina un riesgo efectivamente y trae nuevos riesgos y nuevos problemas a la carretera. Y eso es justamente lo que denuncia Alba, que
no solamente no se va a resolver el problema, sino que además va a traer problemas nuevos, ya está trayendo problemas nuevos y llevando por el camino de la amargura a la población, a una parte importante de la población que no tiene por qué entender y además no entiende absolutamente nada. Y ojo, vuelvo a repetir una vez más en este vídeo, no me cabe ninguna duda de que la idea, la intención y la voluntad de las personas que desarrollaron esta tecnología y acabaron consiguiendo que la DGT la usara como tecnología única fueran buenos, fueran intereses honestos, que hubiera detrás además un punto potente de la baliza, que son aquellas 300.000 personas que circulan por España sin movilidad y que no pueden bajarse del coche cuando su vehículo se queda tirado. Y para ellos la baliza es una ayuda extra. Pero ojo, es que la baliza no ayuda conceptualmente mucho más que los puñeteros 4 warning que se ponen en el coche, porque están puestas en la misma posición. Simplemente tenemos una luz más de warning cuya capacidad lumínica no es muy superior a las de luces de warning, y si me apuras incluso con una programación específica de la tercera luz de freno se podría poner a parpadear y tendríamos la seguridad de que en la parte trasera del coche siempre hay algo parpadeando igualmente. Eso sería súper fácil de hacer en la mayoría de coches modernos. Pero bueno, dicho todo esto, es evidente que la baliza como dispositivo físico de señalización es absolutamente deficiente, que no se ha madurado y no se ha pensado suficiente la solución, y por lo tanto se ha cometido un error de bulto y lo que están haciendo es el ridículo. No sirve para señalizar ni para sustituir los triángulos. Y por eso, en estos equipos de opinión sincronizada, ahora están pasando a vendernos las bondades, primero a vendernos las bondades de que la baliza se ve mejor y elimina riesgos en la carretera. Todos esos argumentos son fácilmente desmontables, como te intento explicar. Así que, ¿qué es lo que viene ahora por parte del equipo de opinión sincronizada? El asunto de la visibilidad virtual o el asunto de la visibilidad digital. Es decir, que la baliza no solamente te está dando una señal desde un punto de vista de la luz naranja, entre 4 y 700 candelas, manda huevos, sino que además manda una señal de alerta a la nube que te va a llegar a los dispositivos portátiles. Os voy a contar un chascarrillo. Hace no tanto, el director general de la DGT vendía en los medios de comunicación que sería una gran idea que los coches llevaran un modo coche igual que llevan el modo avión, y que el móvil debería de estar en el coche desconectado en el maletero para que nadie tuviera la tentación de usarla. Así que hemos pasado del modo coche a tener el dispositivo móvil en el coche conectado para que nos lleguen las alertas de las balizas. Algo que ya tienen otras muchas aplicaciones en nuestros dispositivos móviles. ¿Sabéis que además este es un sistema público? La información que transmite la baliza de posicionamiento llega a un servidor y cualquiera puede acceder a él con los conocimientos adecuados, y además es un sistema pasivo. ¿Y qué quiere decir que es un sistema pasivo? Que la DGT pone a disposición de la nube, del universo, esta información, y son las aplicaciones, son las empresas que deseen las que tiran de ella para publicarla en su recurso. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que la DGT no se va a encargar de forma activa de distribuir la señal. Y desconocemos, si es así, que me corrijan y me lo expliquen, si están haciendo una campaña activa para que el Waze, para que el Google Maps, para que todas las aplicaciones que todos nosotros utilizamos ya tengan integrados los avisos de la baliza. ¿Lo estáis haciendo o no lo estáis haciendo? Explicándonoslo, porque hasta donde yo sé, no lo estáis haciendo. Estaré encantadísimo de que me corrijáis. Y luego esa milonga que están vendiendo algunos, que es verdaderamente una milonga comercial, los que venden las balizas y la autoridad, de que esto nos posiciona como líderes mundiales en materia de conectividad y de seguridad en tiempo real en la carretera. Mirad, por favor, no insultes a mi inteligencia. En primer lugar, efectivamente, los navegadores conectados son capaces de transmitir en tiempo real estas incidencias. Y si todo se hiciera bien, la información de la baliza llegaría a un navegador conectado en tiempo real. El porcentaje de coches que llevan un navegador conectado en tiempo real en España es ínfimo. La inmensa mayoría de los coches no tienen navegadores conectados en tiempo real. Vendrán más, pero de momento menos de un 10%. Así que la única solución alternativa es el teléfono móvil. Ese que si utilizas te quita 6 puntos y 300 euros de multa directamente por su utilización. Así que, ¿en qué narices quedamos? ¿Cómo vamos a recibir esa información si está prohibido utilizar el teléfono móvil y la mayoría de los navegadores en los coches no están conectados y hay muchísimas más cientos de miles de personas que utilizan Waze y Google Maps que los navegadores del automóvil? Esto no tiene ningún sentido ni tiene ninguna utilidad. Y no me vendéis la moto del V2X y la conectividad entre coches, porque la baliza solo manda su comunicación, solo manda la información de su posicionamiento cuando la enciendes. Y eso pasa solamente cuando hay una emergencia. O sea que de las potencialidades que tiene el V2X, la comunicación entre el vehículo y cualquier dispositivo en la carretera, incluido la comunicación entre vehículo y vehículo, la capacidad que tiene la baliza de incidir en esa capacidad de información es paupérrima, por todo lo que os estoy contando. No sirve para eso. Con el agravante, además, con el añadido de que es algo
que queda muy por detrás tecnológicamente de lo que puede desarrollar la industria del automóvil y lo que puede desarrollar cualquier empresa de software que está en nuestros móviles. Si es que todo está ya en nuestros móviles y mucho más avanzado. No nos vendáis milongas. La conectividad y la visibilidad digital está solucionada desde hace mucho tiempo, por mucho que la baliza tenga ese pequeño extra de que utiliza redes con una capacidad para llegar a las antenas superior a los 4G y al 5G que usamos actualmente. No está justificado ni de largo, no nos engañéis, no engañéis a la opinión pública. Y luego, y por último, si permitís, y para terminar también está todo el asunto este de la corrupción y todo eso, como sabéis, nos hemos enterado recientemente de que en Correos se empezó a vender la baliza no conectada y luego empezaron a vender la baliza conectada. Que esa señora, la famosa Leire, que injustamente se lo denomina con una profesión muy honrosa, por cierto, que yo no voy a reproducir, yo diría que es una mafiosa. Hay muchísimos adjetivos y eufemismos para catalogar a una persona corrupta y no nombrarla por una profesión. Así que esa señora, la Leire de turno, como diríamos en Cataluña, hizo un contrato cuando trabajaba en Correos, colocada ahí a dedo por su partido, para comprar montones de balizas que luego se ha demostrado que por AliExpress se pueden conseguir por la mitad de ese coste. Y hay quien está denunciando dos cosas. La primera, que las balizas que se están vendiendo en Correos ahora conectadas se están poniendo junto a las que no están conectadas. Yo me he estado informando sobre el tema y esto depende del responsable de zona, del responsable de la oficina de Correos de turno. Por ejemplo, hay oficinas de Correos en las que solo se están vendiendo las balizas conectadas. Y en su lugar, cuando se vendieron balizas no conectadas, se colocó un papelito en el que se indicaba en esas balizas, te lo voy a enseñar y si no ha llegado el tiempo, el documento, el papelito a la grabación de este vídeo, te pondré un enlace para que lo veas también junto al del recurso de Toribio. Bueno, pues había un papelito que indicaba, oiga, esta baliza va a dejar de ser válida el 1 de enero del 26, así que sepa usted que la puede comprar ya, la puede usar, pero que a partir de entonces necesitará comprar otra. Y si viene a Correos, le haremos un descuento para comprar la segunda baliza. Hicieron esta chapucilla. No les ha funcionado muy bien, los stocks de Correos están llenos de balizas que no sirven, porque la iluminada en aquel momento tomó aquella decisión y aquellos polvos, estos lodos. Igualmente también es muy llamativo cómo Facua ha denunciado a la DGT por una mala praxis y por engañar a los consumidores, por permitir que se está vendiendo una baliza con la falta de información en lo que es el packaging, el cartonaje de los productos, de que esa baliza no va a ser legal en España a partir del 1 de enero de 2026. Y todo esto, además, por no hablar de la chapuza, por supuesto, que es el hecho de que la baliza legalmente se utiliza en España y en todo el mundo, pero las personas extranjeras que vengan en nuestro país no tienen la obligación de utilizarla porque no es obligatoria en su país. Así que tenemos esta bonita asimetría que yo considero para mis adentros que como mínimo requiere de un estudio legal profundo. Lo que pasa es que esto nos lleva, como ya ha pasado los plazos para alegar la normativa, porque desgraciadamente nadie recurrió, nos lleva a litigar dentro de la Unión Europea, nos lleva a ir a un recorrido por tribunales tortuoso, larguísimo, costoso económicamente y que probablemente costaría años. Así que ya veremos qué es lo que hacemos con todo esto. Si has llegado hasta aquí en el vídeo, te lo agradezco muchísimo. Y nada más decirte y volver a recordarte que es mentira que la multa sea de 200 euros. Solamente en casos excepcionales podrías tener una multa grave o que te llevara a la cárcel, como con cualquier otra cosa, pero la multa normal por no poner la baliza son 80 euros, es decir, 40 euros por pronto pago, que es más o menos lo que cuesta una baliza. La inmensa mayoría de los seres humanos no vais a tener nunca que usarla porque la mayoría de vosotros no habéis tenido que usar nunca los triángulos. Y si es así, yo os recomiendo que os gastéis las perras, los 50, 80, 100 euros, en un buen mantenimiento del coche, en algún neumático para tu coche nuevo, sumado al resto, porque eso es verdaderamente lo que aporta valor a la seguridad vial y no, como nos comentaba muy bien nuestro querido Guardia Civil, el hecho de que cada vez más coches se queden tirados en la carretera porque cada vez se mantienen menos y se cuidan menos. No hagamos eso. Todo hay que hacerlo bien. Nada más, queridos amigos, espero que todo esto os haya parecido interesante y si habéis llegado hasta aquí, por favor suscribíos, vamos a llegar a los 2 millones cuanto antes, nos marcamos el reto del 1,5 millones en el año 26 y os dejo con las dos últimas entrevistas que hemos hecho, vendrán más dando voz a todos los actores. Y la DGT, por cierto, si lo desea, también es bienvenida. Hasta el siguiente vídeo, queridos amigos. Adiós.